El tema sobre la existencia de Dios es un tema ya muy discutido, muy debatido, cada uno exponiendo su punto de vista, tanto los que defendemos la existencia de Dios como aquellos que niegan su existencia. Y dentro de los diferentes puntos de vista, ya sea como en la filosofía, como tanto en la ciencia, en las diferentes visiones, es un tema que se sigue discutiendo, que se sigue argumentando y como decía, ya sea a favor o en contra. Bienvenidos a su canal Otro Punto de Vista. En esta ocasión quiero tocar un poco sobre este tema, no argumentar, sino solamente tocar un punto, algunas cosas que estaba escuchando de Ricardo Belmont. Ricardo Belmont es un youtuber que habla mucho a favor de López Obrador, aunque él es peruano, y no voy a hablar del trasfondo de su persona, sino estas preguntas que le hicieron o que le hizo su esposa en esta entrevista, que se me hizo interesante. Y cuál es su punto de vista, cuál es la idea que él tiene sobre Dios, y eso es lo que me llamó la atención y es lo que vamos a ver en este video. Hay muchas personas que te siguen que no comparten tu fe, y sobre todo cuando uno atraviesa y uno ve tanta injusticia, tanta desigualdad, tanta maldad también, ¿no? Cuando uno se cuestiona la existencia de Dios y dice, ¿cómo puede existir un Dios que permita tanto? Tú has tenido una vida de lucha, como la has denominado. ¿Has tenido momentos en los que has dudado de la existencia de Dios? ¿Qué rol ha jugado Dios en tu vida? Bueno, uno siempre duda, ¿no? Uno duda en términos de cuando te preguntas por qué un niño nace ciego, por qué un hombre bueno pierde todo, por qué las injusticias inclementes con la gente que no puede defenderse. Pero, sin embargo, sé que existe, porque en los momentos que yo he estado mal, en los momentos que ya nada me salvaban, viene la palabra clave, o la frase clave: Dios, ayúdame. Entonces, por más que tú lo niegues, siempre cuando estés en un momento de angustia, soledad, que no encuentras respuesta, el Dios, ayúdame es la frase que nos sale a todos, incluso a los agnósticos, incluso a los ateos. Ahí hay algo mágico, que es la presencia de algo superior a uno, porque uno no puede resolver todos sus problemas. Eso es lo que yo pienso. Es interesante lo que él dice, y como decía hace un rato, no voy a tocar el trasfondo o las creencias, no sé si él sea cristiano o de qué, si sea de alguna denominación o simplemente crea en Dios, pero sí la visión o la idea que él tiene de Dios, y más lo que él dice, porque una de las frases que él menciona es que ya sea para los agnósticos y aún para los ateos, hay una frase que siempre tal vez llega en un momento que uno lo necesita, o que uno está buscando ayuda, o tal vez en que uno se siente perdido, llega un momento en que uno tal vez de alguna manera inconsciente o por alguna razón uno dice, Dios, ayúdame, o uno busca, pide la ayuda de Dios, o uno quisiera que ese ser o ese personaje nos ayudara en ese momento. Pero de alguna manera, al menos lo que estaba mirando y me llamaba la atención de la respuesta que da Ricardo Belmont, es de que tanto los agnósticos como los ateos llega un momento, y eso también hemos escuchado, o al menos he escuchado, o creo leído en algunas partes, de que a unos ateos hay un momento en que tal vez de manera de burla o tal vez esa sincera necesidad, o de manera irónica dicen, Dios, ayúdame. Llega un momento en que uno como ser humano, la incapacidad que uno tiene, pues necesita la ayuda de un ser supremo, necesita la ayuda de alguien que pueda sacarnos de esa situación, de la condición en que nos encontramos, de nuestra incapacidad, de aquello que nosotros no podemos resolver. Llega un momento en que uno busca la ayuda o pide la ayuda de un ser supremo, independientemente, no importando quién sea. Y surge esta frase, Dios, ayúdame. Y algunos han dicho eso,
de algunos ateos, tal vez en testimonios hemos escuchado que en algún momento algún ateo, tal vez algún agnóstico o alguna otra persona que no creía en Dios, pero pedían como esta prueba: si tú existes, ayúdame; si tú existes, revélate en este momento; si tú existes, háblame en este momento. Llega un momento de cualquier persona que uno pide, tal vez consciente o inconscientemente, la ayuda de Dios, la ayuda de un ser supremo, de alguien que pueda sacarnos, como decía, de esa situación. Y me llamaba la atención esto porque, como decía también, no, tal vez algunos, o tal vez los ateos, digamos, o tal vez los agnósticos, o los gnósticos, no crean en el ser como tal, en Dios como persona, como ser, pero sí en sus diferentes manifestaciones, digamos, en las características de Dios. Por ejemplo, hablaba de la filosofía. La filosofía, algunos dicen de que la filosofía es el amor por la sabiduría, o la filosofía es la búsqueda de la verdad. Esas son algunas de las definiciones de la filosofía. Pero cuando vamos a la Biblia, dice ahí en Proverbios de hecho es un libro de sabiduría. Todas las frases, todos los proverbios que ahí encontramos son frases de sabiduría, de conocimiento. Y hay una parte donde dice de que en Proverbios 8:31 dice de que yo estuve desde el principio hablando de la sabiduría, y algunos comentaristas dicen que cuando habla la sabiduría es Dios, es Jesús el que está hablando, se refiere a Jesús como Dios, o como manifestándose como la sabiduría. Es Dios. Esa, digamos, es una de las manifestaciones o una de las características de Dios, la sabiduría. Tal vez muchos no creen en la persona, en el ser de Dios, pero sí buscan o creen, y tal vez algunos adoran las características de Dios, como en este caso la sabiduría, el conocimiento. Muchos tal vez no creen en Dios como persona, como ser, pero sí buscan el conocimiento, adoran o llegan a un punto de buscar, de anhelar la sabiduría. Y eso no es malo, al contrario. Dios en la Biblia podemos encontrar, ahí en Proverbios, como decía, hay muchas frases, muchos textos que hablan sobre la sabiduría, que nos animan a buscar la sabiduría, y dice que la sabiduría está en las puertas, grita en las calles. Entonces es la búsqueda. La Biblia nos enseña, nos manda a buscar la sabiduría, pero la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. En otra parte dice que hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría satánica, y hay una sabiduría que viene de Dios. La Biblia nos manda a buscar la sabiduría que viene de Dios. Y es Dios la sabiduría, es Dios la esencia de la sabiduría, la esencia del conocimiento. Por eso en otra parte dice que Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. Dice que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, y Dios los hace caer en su propia trampa. Es Dios la esencia de la sabiduría, del conocimiento, viene de Dios. La sabiduría es Dios. Otra de las manifestaciones, podamos decir, de Dios es el amor. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, si gusta leer los versículos anteriores y ese capítulo del libro, habla acerca del amor y nos manda que nosotros amemos, y dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En una ocasión me preguntaba una persona, ¿quién es Dios? Y yo como no le entendía la pregunta, porque me la hizo en inglés, entonces no le entendía mucho la idea, cuál era la idea de la pregunta. Pero después me dijo él que Dios no es, bueno, al menos la idea que le entendí es de que Dios no era una persona, no era un ser, sino que Dios es el amor. O sea, el amor es Dios para él. Bueno, cuando vamos a la Biblia dice de que Dios es amor. Y toda la esencia, ya sea del amor, sea de la sabiduría, del conocimiento, viene de Dios. Algunos dicen de que Dios no tiene amor, porque Él es amor, Él es el amor. La sabiduría, como decía, viene de Dios. Él es la sabiduría, Él es el conocimiento. En Juan
Y en los evangelios dice de que yo soy el pan, siguiendo como esta línea, yo soy el pan, yo soy la puerta. O sea, Él es la esencia de todo. Si algunos tal vez no adoran a Dios como ser, o no lo reconocen como ser, no creen en Él como ser, como persona, pero sí adoran digamos, a la naturaleza también. Por ejemplo, algunos adoran y dicen que la madre naturaleza. Pero cuando vamos a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1, trata bien sobre este tema. Si usted gusta leerlo, Romanos capítulo 1, del verso 18 en adelante, comienza a hablar sobre esto, sobre la ira de Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Dice de que como la gente no aceptó creer a Dios, no aceptó a Dios, no aceptó darle la gloria, la honra a Dios, no aceptó adorar a Dios como ser, como persona, como el creador del universo, sino que prefirieron, dice, honrar a los animales, honrar a las personas, honrar a las estrellas y a todos los astros. En sí, decidieron adorar a la creación antes que al creador. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Y si usted gusta leer esa parte, ahí narra y explica bien creo que es esta idea que tenemos de que muchas veces no creemos en Dios, pero sí adoramos a las cosas que Él creó. Eso es interesante. Y para terminar, dice ahí en el libro de Salmos, capítulo 14, verso 1, siguiendo con esta idea. Entonces, si en Romanos dice de que podemos ver la existencia de Dios, o podemos comprobar la existencia de Dios por las cosas creadas, en Salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se han corrompido. Cuando habla aquí y cuando dice el necio, dice que la palabra necio es una persona rebelde, una persona desobediente, una persona que hace lo que se le da la gana. Entonces, los que no creen en Dios son personas rebeldes en sí, no porque no tengan argumentos a favor de la existencia de Dios, sino que simplemente, según Romanos capítulo 1, quieren hacer lo que ellos quieren. O sea, no quieren someterse a la voluntad de Dios, no quieren aceptar lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha dejado. Son personas que simplemente quieren ignorar a Dios, quieren hacer a un lado de Dios para hacer ellos su propia voluntad, para hacer ellos lo que ellos quieran. Esas, al menos lo que la Biblia nos dice, que una persona que niega a Dios, que evade la existencia de Dios, no es porque no tenga argumentos, no haya pruebas de la existencia de Dios, sino que simplemente es una persona que quiere hacer lo que se le da la gana, quiere usar la libertad como libertinaje. Esa es la razón que la Biblia nos da. ¿Por qué las personas no creen a Dios, no creen en Dios y no aceptan su existencia? Si les ayudó este video, compártalo y nos vemos en el próximo.